Sobre las 10 de la noche, una pareja en un auto se dirigían a un concierto, Betty Lou Jensen y David Faraday. Pero antes, deciden hacer una parada en un restaurante, alejado de la ciudad. Un auto se estaciona al lado. Pacientemente espera. Bajo la oscuridad de la noche se reflejaba la oscuridad en sus ojos. Zodiaco baja del arma después de haber esperado mucho tiempo, con una 9 milímetros en su mano. Se acerca al auto de la pareja. Saca el arma apuntándole en la cabeza de Faraday y dispara. Solo un tiro bastó para que Faraday cayera. Betty Lou Jensen, a ver el brutal de los hechos, para protegerse, para cubrir su vida, para escapar de esa oscuridad, sale corriendo. Zodiaco levanta su arma y dispara, no una, sino 5 veces a Betty. 1, 2, 3, 4 y 5. Betty Lou Jensen cae al suelo. ¿Quién diría que la oscuridad se apoderaría esa noche de una joven pareja? Ahora, Betty Lou Jensen conocía la oscuridad, aunque no por mucho tiempo. ¿Y tú estás listo para conocer la oscuridad? El asesino del Zodiaco, o Zodiac Killer, un asesino no identificado para la época de los finales de 1968 y 1969, el cual se le atribuyen muchos homicidios, pero 7 muy mencionados: el asesinato de 3 parejas y un taxista. Al norte de California, de la bahía de San Francisco, ocurrieron muchos hechos que se le atribuyen a Zodiaco. Se dice que es una persona corpulenta, cabello castaño, que tenía conocimientos en lenguajes cifrados, muy escurridizo, el cual hacía sus crímenes tan perfectos que, aunque dejaba pistas para la policía, no lo podían atrapar. Zodiaco, el cual se le atribuyen muchas muertes, el cual tenía un patrón, el cual tenía una oscuridad que salía, hacía las suyas y nunca fue encontrado. Uno de sus asesinatos más recordados, más comunes, el cual lo puso en el radar de la policía, es el asesino. Es el asesinato hacia el lago, el cual desató toda su oscuridad. El 20 de diciembre de 1968, Betty Lou Jensen y David Faraday se disponían a ir a un concierto como primera cita. Una pareja enamorada que solo buscaba tal vez disfrutar, pasar un tiempo en pareja, para conocerse un poco más, compartir gustos musicales, que se dice que es la mejor forma de conectar con una persona con luz en su interior. Pero Zodiaco, un hombre blanco aproximadamente entre 40 y 50 años de edad, corpulento, con cabello castaño, no le gusta conectar. Tiene solamente oscuridad, un psicópata que no le interesan las relaciones personales, solamente satisfacer los impulsos y satisfacer la oscuridad que lleva adentro. Se disponía a seguir el auto de la pareja que decide, como cosa extraña, como cosas del destino, como si ya estuviera escrito, decide hacer una parada en un restaurante un poco alejado. Sobre las 10 de la noche, la pareja estaciona. Atrás estaciona un auto. ¿Qué se puede esperar? ¿Quién de nosotros podría sospechar
solamente porque un auto se estacione detrás del nuestro. Betty Lou Jensen y David Faraday no lo sospecharon. Parquearon, estacionaron para poder acceder al restaurante. En ese momento, ya de haber seguido y esperado pacientemente, Zodiaco se baja del auto con una 9 milímetros para emboscar a la pareja. La intercepta y, como muy inteligente que es, va primero por David Faraday. Certeramente y muy preciso, dispara a su cabeza, tirándolo al suelo de inmediato. Betty Lou Jensen, impactada, aterrorizada por la situación, emprende la huida, sale corriendo, le da la espalda a su depredador. Zodiaco apunta a su espalda y dispara. 1, 2, 3, 4, 5. Le dispara en 5 ocasiones a la espalda de Betty Lou Jensen, quitándole la vida, satisfaciendo su oscuridad. Una persona la cual pasaba por el lugar dijo que vio 2 autos estacionados. Escuchó disparos, pero nada más. Siguió su camino sin pensar que en ese momento 2 personas estaban siendo consumidas por la oscuridad. Zodiaco simplemente desapareció, se llevó su auto y se fue de la escena del crimen sin nada más. La policía llegó al lugar de los hechos. Intentó reconstruir la escena, pero no encontró nada. Zodiaco, una persona que hizo un trabajo muy impecable, pero rápido, ruidoso, y aún así no fue encontrado. Michael McGeough y Darnell Ferrin fueron atacados esa noche. ¿Cómo fue el suceso? Listo para conocer la oscuridad nuevamente, así como en el anterior suceso, en el anterior asesinato de hace 7 meses. La pareja estaciona sobre las 11 de la noche, estaciona su coche en el campo de golf de Roxton. Atrás, un auto estaciona nuevamente. Esta vez no esperó tan pacientemente como la anterior. Zodiaco dejó el coche aproximadamente 10 minutos, tapándoles la vía a Ferrin y a Michael. Sin tener por dónde huir, Zodiaco, muy inteligente él, enciende las luces. Al encender las luces, totalmente alumbran al coche de la pareja, dejándolo sin poder ver claramente. En ese entonces se dice que Zodiaco se bajó del coche con una 9 milímetros y disparó a la pareja sin dejarlo reaccionar. Totalmente cegados por la luz, solo sintieron el ataque, el brutal ataque de esa oscuridad. Ella murió en el hospital. Él milagrosamente sobrevivió, a pesar de haber recibido disparos en su rostro, cuello y pecho. Sobrevivió. En ese mismo entonces, antes de que algo pudiera pasar, Zodiaco, solamente a unos kilómetros de la casa de Ferrin y a unos cuantos de la oficina del sheriff, llama sobre la 1 de la madrugada. Llama a la policía diciendo que había habido un homicidio en un lugar cercano, y no solamente diciendo el homicidio, sino que confesando que él había sido el autor de los hechos.
y no obstante dio el plus. Zodiaco también confesó haber asesinado a David Faraday y a Betty Lou Jensen. Zodiaco dando claves, dando pistas, pero con lo suficiente tiempo para que no lo encontraran, salió y desapareció nuevamente. Tiempo después de atender la llamada, el sheriff, los policías llegaron al lugar de los hechos. Allí es donde logran auxiliar a las dos personas, pero con el lamentable suceso de que una mujer que no había hecho nada malo pierde la vida, y el otro queda herido, pero tiene que luchar con la oscuridad que vio esa noche y con el recuerdo y la pérdida de su pareja. A diferencia de Pedriño Matador, tocado el tema de nuestro anterior podcast, que mataba solo a culpables, Zodiaco mataba a gente inocente. Solo le importaba satisfacer sus impulsos, su oscuridad. Se preguntarán por qué Zodiaco, por qué nuestro asesino que solamente mataba parejas y un taxista solitario se hacía llamar Zodiaco. El 1 de agosto de 1969, Zodiaco empezó a dejar pistas para que lo pudieran encontrar. No obstante, no eran pistas fáciles. ¿Se acuerdan que se decía que era experto en lenguaje cifrado? Exactamente, eran criptogramas. Sí, Zodiaco no la ponía fácil a la policía. Llegaron tres cartas escritas por él a Vallejo Times en San Francisco. Zodiaco, antes de que le dijeran que no le iban a dar su espacio de fama en el periódico, mandó una carta diciendo que si no se publicaban las que él iba a mandar, iba a matar a 11 personas ese mismo día, para que el peso no cayera sobre el dueño, el gerente y todas las personas que trabajaban en el Times, en el Vallejo Times. Se publicó la primera carta de Zodiaco, la cual decía lo siguiente. Se las leeré y van a estar un poco más cerca de la oscuridad de Zodiaco. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es experiencia más excitante, es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo es que cuando me muera renaceré en el paraíso y todos a los que he matado serán mis esclavos. No les daré mi nombre porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. La solución al criptograma de 408 caracteres traducidos al español no pudo haber sido resuelto en el momento. Fue más allá. Una semana después he recibido también otras cartas donde él aseguraba ser el asesino de Faraday, dando más pistas, más detalles para que le creyeran que el criptograma de 408 caracteres fue resuelto, en el cual decía que estaba recolectando esclavos y que para él era un juego como cazando al ratón, que esperaba que se estuvieran divirtiendo con sus criptogramas. Pero Zodiaco siguió sacando esa oscuridad que llevaba dentro. El 27 de septiembre de 1969, Brian Hartner y Cecilia Shepard se encontraban merendando en las orillas del lago Berriza,
Brian y Shepard estaban tranquilos, merendeando como una pareja. En ese momento llega un hombre, Zodiaco, en un auto, diciéndoles que era un fugitivo, que había estado en una cárcel, había matado a un guardia, había robado un coche y había escapado. Ellos creyendo que eran un simple robo, Zodiaco le dice a Shepard que amarre a Brian. Shepard hace lo que Zodiaco dice. Después de haberlo amarrado, Zodiaco muy lentamente se acerca a Brian y revisa los nudos. Claramente, Shepard lo había dejado flojos. Tal vez Zodiaco no hubiese matado por esa imprudencia de Shepard, o igualmente la oscuridad se lo consumía e iba a hacer su otro asesinato. Zodiaco se acerca. Shepard, creyendo que se trataba de un robo raro, miró a la oscuridad los ojos, pero Zodiaco, después de haber rectificado los nudos y mediar palabra, apuñaló a las dos personas. En ese entonces, Zodiaco, después de haber cometido tal crimen, se llevó el auto de Shepard y en la puerta hizo una figura. Sí, dibujó una figura, otra pista para la policía. El símbolo reticular en la puerta del auto escribió al lado: Vallejo /1268/7469 septiembre 27 69-630 by knife. Un pescador que estaba con su hijo alertó a la policía. Sobre las 7:40 el hombre llamó a la oficina diciendo lo que había pasado, no solamente dejando pruebas, sino diciendo que había asesinado a alguien más. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Shepard y a Brian aún conscientes, los cuales dieron una descripción del hombre que los había atacado, porque Zodiaco, tan descuidado, de las últimas víctimas, Zodiaco había dejado tres personas, contando los del campo de golf, vivas. Después de la descripción de Zodiaco, ya sabían más o menos a quién buscaban. Shepard y Brian fueron trasladados al hospital. Brian entró en coma unas cuantas semanas y no se pudo recuperar. Después de haber filtrado en la descripción de las personas, de la persona que lo había atacado, sabían que buscaban un hombre blanco, corpulento, de cabello castaño, pero aún solo tenían un retrato. No era algo muy confiable. El 11 de octubre de 1969, sobre las 9:55 p.m, Zodiaco decide abordar un taxi. Se sube al taxi de Paul y le dice que conduzca hacia una calle, sabiendo que esa iba a ser la nueva víctima de Zodiaco. Genera dudas porque Zodiaco cambió el ritual, porque cambió su modus operandi, pasando de matar parejas jóvenes a matar individualmente. Tal vez estaba siendo consumido por la oscuridad y necesitaba sacarla de alguna manera. Zodiaco le dice al hombre que lo lleve. Como cosa rara, el hombre no para en el lugar donde debía que parar, sino que para unos metros más adelante. Unos adolescentes que estaban en la calle
jugando, charlando y conversando, vieron la escena, vieron cómo Zodíaco atacaba, consumido por la oscuridad, atacaba al hombre, atacaba a Paul. Zodíaco, después de cometer ese crimen, baja del auto y corre hacia el norte. Los jóvenes, los cuales estaban viendo la situación mientras pasaban los hechos, llamaron a la policía. La policía, la cual estaba muy cerca, emprendió la búsqueda hacia el norte, como dijeron los jóvenes. En ese entonces, no sé por qué la descripción dieron una persona negra, una persona de color. Con esa referencia en la cabeza, los oficiales ven un hombre y van hacia él, Zodíaco, el cual se enfrentó y se vio cara a cara con los policías. Pasó como si nada por el lado. Claramente, los policías buscan una persona negra, no un hombre caucásico. Ahí nos genera dudas. ¿Por qué? ¿Por qué la descripción de Zodíaco fue errónea? Eso permitió que Zodíaco se escapara. Tal vez por los hechos, por la oscuridad del momento, no vieron que una persona blanca. Zodíaco logra escapar esa vez. Cabe recalcar que sobre mucho tiempo Zodíaco siguió mandando cartas diciendo en dónde había matado, pero en un lenguaje encriptado. Se dicen que 2 policías entrevistaron a Zodíaco y Zodíaco habló con ellos. Tiempo después, Zodíaco mandó una carta diciendo que él no había sido quien había hablado con los policías y que siguieran divirtiéndose buscándolo. El 5 de octubre del 2021, sí, poco tiempo atrás, un grupo de investigadores llamados Case Breakers afirmaron que tras años y años de investigación lograron por fin descubrir la identidad de Zodíaco. Su nombre era Gary Francis Post, el cual encontraron muchas pruebas que afirmaban que él era Zodíaco. Claramente, habían dicho que habían encontrado ADN sobre el primer asesinato y la guarida o el escondite de Francis, que concordaban ese ADN, que enlazaban todo y quedaba por sentado bajo pruebas científicas que Gary era Zodíaco. Hubieron más sospechosos, claramente, pero Case Breakers afirmaban que él era Zodíaco. Tiempo después, el FBI incauta las pruebas de Case Breakers, diciendo que ellos no debían estar investigando el caso e iban a dar por terminado, pero Case Breaker no se rindió y luchó para que le dieran continuidad al caso. Y claramente así fue. El FBI, con las pruebas de los investigadores Case Breakers, lograron determinar mediante pruebas de ADN que Gary era Zodíaco. Listo, tenían todo. ¿Por qué no iban tras Zodíaco? Porque todas las pruebas que arrojaron a Gary también daban por sentado que Gary había muerto en el 2018. Lo que nos lleva a pensar en los procesos, en la exactitud y en la eficacia de nuestro sistema en este mundo, del actuar de las autoridades o el actuar de los psicópatas. Nos preguntamos el por qué demoran tanto en atrapar a alguien que claramente era descuidado, solo satisfacía sus deseos y que aparte dejaba pistas. Pero no nos damos cuenta que no solamente estamos ante un psicópata,
sino ante una persona muy inteligente como lo era Zodíaco, que las pistas eran encriptadas y que aún así, mientras expertos se dedicaban a estudiar esas pistas, Gary o Zodíaco seguía asesinando. No solamente es pensar que la policía no actúa de forma rápida, sino que Zodíaco siempre iba un paso adelante de todos nosotros. Solamente pensamos que hay personas que llevan oscuridad por dentro. Sabemos que solo necesita un par de luz, que la luz es más fuerte para vencer esa oscuridad, pero cuando la dejan salir, sabemos que hay personas como las autoridades que deben ponerse al margen para atraparlo. Solo sabemos que no estamos nada asegurados de conocer la oscuridad de las personas. Esperamos nunca hacerlo y esperamos que cuando esa oscuridad salga haya suficiente información para poder desvanecer esa oscuridad. Esto fuera un fragmento de oscuridad en el cual le traemos la oscuridad más dominante de los psicópatas. ¿Y tú estás listo para conocer la próxima oscuridad?